Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Martin Luther King. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancia, las cuales nos acercan más para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que colóquense en un lugar apropiado e iniciemos el desarrollo de la clase de hoy, donde analizaremos el deterioro medioambiental. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase anterior, iniciamos un camino de conocimientos sobre el deterioro medioambiental y el desarrollo sostenible. Hoy profundizaremos sobre los procesos de contaminación, producto de las acciones que realizan los seres humanos en su quehacer cotidiano. Por eso estudiaremos la contaminación ambiental. La contaminación atmosférica o contaminación del aire es un problema que está afectando al planeta Tierra desde hace muchos años. Sin embargo, últimamente se ha agravado por la presencia de diversos materiales contaminantes en el aire. Aunque todos los tipos de contaminación generan grandes consecuencias sobre el planeta, la atmosférica implica aún más riesgos debido a que hace referencia a aquellos agentes externos que se acumulan en el aire y por ende viajan y se transportan a gran velocidad de una zona a otra. Las industrias, las fábricas, los coches y otros elementos que son manipulados por el hombre han contribuido en gran medida al aumento de la contaminación atmosférica. Todo se debe a la enorme cantidad de gases contaminantes que estas instalaciones y equipos generan, conocidas bajo el nombre de contaminantes atmosféricos. Los contaminantes atmosféricos son aquellas materias o formas de energía que no están de manera natural en la atmósfera, o que sí están presentes, pero en concentraciones diferentes. Por ejemplo, el dióxido de carbono está presente de manera natural en la atmósfera, desempeñando un papel fundamental como gas de efecto invernadero. Sin embargo, si su concentración aumenta, crecen también las consecuencias del efecto invernadero. Tipos de contaminantes atmosféricos. Existen tres tipos de contaminantes atmosféricos que contribuyen al daño de la capa de ozono y el aire en general. Estos son gases. Son las emisiones de dióxido de carbono, de metano, óxido nitroso y clorofluorocarbono. Partículas. Las partículas en suspensión provienen de humos o cenizas de las combustiones, los aerosoles, polvo de minas o ciertas industrias. Energía. Se encuentra dentro de esta clasificación lo que conocemos como contaminación acústica, contaminación lumínica o contaminación electromagnética. Asimismo, se pueden distinguir dos tipos de contaminantes adicionales. Contaminantes primarios son aquellos contaminantes procedentes directamente de la fuente de emisión. Contaminantes secundarios son aquellos que sufren interacciones con otros componentes de la atmósfera, lo que los modifica, convirtiéndose en contaminantes, aunque antes no lo fueran. Origen de la contaminación atmosférica. Remontándonos a los orígenes de la contaminación atmosférica, encontramos su relación con las actividades humanas. Si bien es cierto que algunos procesos naturales pueden suponer una fuente de contaminación, los seres humanos también hemos contribuido con el crecimiento de este tipo de contaminación. La fuente natural de emisión típica es la erupción volcánica. Este fenómeno natural emite gases y partículas que no están en la atmósfera, o que sí están, pero en otras concentraciones, por lo que alteran el equilibrio natural de estas capas de gases. Por su parte, en las fuentes de emisión antropogénicas destacan los procesos industriales, la calefacción en edificios residenciales y en el transporte.
En general, la atmósfera buscará recuperar el equilibrio eliminando las sustancias contaminantes. Normalmente lo consigue cuando la contaminación es poco o puntual, como ocurre en el caso de las fuentes naturales. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema ambiental grave cuando la atmósfera no es capaz de recuperar su equilibrio por la gran cantidad de contaminación que recibe. Siguiendo algunos consejos para mejorar la calidad del aire, podemos evitar la contaminación atmosférica o al menos reducir su nivel actual. Para ello, te compartimos algunas actividades que son utilizadas en algunos países para modificar su rutina y así contribuir con la capa de ozono y las generaciones futuras. Sustituye tu coche por una bicicleta. Esta es una de las alternativas de movilidad sostenible que tenemos en la actualidad. Reutiliza y recicla la mayor cantidad de productos que puedas. Así, contribuirás a reducir la demanda que tienen actualmente las empresas y fábricas, instalaciones que, como mencionamos anteriormente, emiten gases y otros contaminantes en sus actividades diarias. Evita el uso de spray, insecticidas y otros gases que no sean respetuosos con el medio ambiente. Cuida las zonas verdes de tu ciudad, siendo un ciudadano responsable y promoviendo el cuidado de los parques que hay en la zona en la que vives o trabajas. Contribuirás a que exista más vegetación que genera oxígeno y reduzca el CO2. No fumes. Además de que el cigarrillo les traerá grandes consecuencias a tus pulmones, el humo generado por este contribuye con el crecimiento de la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica puede tener repercusiones a escala local o global. Es importante identificar los elementos contaminantes con el fin de reducirlos o eliminarlos. En este sentido, cada vez son más las normativas, investigaciones y fondos enfocados en reducir la contaminación atmosférica. ¿Qué es la capa de ozono? La capa de ozono es un término que se usa para describir la presencia de moléculas de ozono en la estratosfera. La mayor parte del ozono se encuentra en la estratosfera, una zona que comienza a unos 10 o 16 kilómetros, o sea, 6 a 10 millas por encima de la superficie terrestre y se extiende hasta unos 50 kilómetros de altitud. La estratosfera comienza a mayores altitudes, 16 kilómetros, en la zona de los trópicos que en las regiones polares, a 10 kilómetros. La mayor concentración de ozono se encuentra en la estratosfera y es llamada comúnmente la capa de ozono. La capa de ozono cubre la Tierra y actúa como filtro de la radiación ultravioleta nociva, lo que le hace vital para la vida en la superficie del planeta. La radiación UVB es una luz altamente energética que se origina en el Sol y que produce un impacto severo en la salud de los seres humanos y en el medio ambiente. Si el agotamiento de las moléculas de ozono es más rápido que la producción natural de nuevas moléculas para reemplazarlas, se produce lo que se conoce como déficit de ozono. El agotamiento de la capa de ozono llevará a la reducción de su capacidad protectora y consecuentemente a una mayor exposición a la radiación UVB. Las consecuencias del efecto invernadero. La acción del hombre está provocando un aumento de la temperatura global. Por esta razón, el efecto invernadero ha pasado de ser de nuestro gran aliado a ser un riesgo para nuestra supervivencia. La inundación de ciudades costeras, la desertificación de zonas fértiles, el deshielo de masas glaciares y la proliferación de huracanes devastadores son solo algunas de sus principales consecuencias. El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros. Determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. La acción del hombre, sin embargo, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono y metano, haciendo que retengan más calor e incrementando la temperatura planetaria. Es lo que conocemos como el calentamiento global. En el siguiente video podemos ver de manera explícita cómo se produce el efecto invernadero y su importancia. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de -18 grados.
La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué es la contaminación del agua? Se conoce como contaminación del agua o contaminación hídrica al proceso de deterioro de las fuentes de agua que la hacen tóxica para el consumo e inhabitable para las especies acuáticas. Ciertamente, la contaminación del agua es de extrema gravedad. Generalmente, esta es consecuencia de la acción humana, si bien es cierto que algunas veces responde a fenómenos naturales. Para comprender este tema más a fondo, conozcamos las principales fuentes de contaminación del agua, natural y artificial, y así como sus consecuencias, medidas de prevención y posibles soluciones. Fuentes naturales de contaminación del agua. En la naturaleza existen elementos que contaminan el agua sin intervención humana. Sin embargo, rara vez su concentración llega a alcanzar niveles alarmantes. Estos elementos suelen ser el mercurio, presente en la corteza terrestre y en los océanos, la ceniza volcánica que alcanzan las fuentes pluviales, los hidrocarburos derramados, fuentes artificiales de contaminación del agua. El proceso de contaminación del agua más grave es el producido por el ser humano, debido a que su concentración e intensidad es mayor. A continuación exponemos las fuentes de contaminación del agua más importantes. Origen industrial. Se refiere especialmente al agua residual de las industrias, la cual suele contener plomo, asbesto o aceites que alteran la composición del agua. A esto se suman los desechos sólidos de las industrias. Desperdicios sólidos alude a los desperdicios sólidos y productos manufacturados que son arrojados a las fuentes pluviales y que comprometen la sanidad del agua, así como la supervivencia de las especies marinas. Un reporte presentado por la revista National Geographic informa que cada segundo llega 1/4 de tonelada de desecho sólido a los océanos. De hecho, los últimos años ha tenido lugar a la formación de auténticas islas de plásticos acumulados, el flagelo más grave en términos de desechos sólidos, aunque ciertamente no el único. Se conoce también que existen fibras de plásticos microscópicas que contaminan el agua. La situación es pues de emergencia. Origen doméstico. El agua residual de origen doméstico es toda aquella que ha sido alterada por detergentes, grasas, químicos, heces u orina, cuya concentración causa estragos ambientales. Estas aguas son recogidas por la red de tuberías de aguas servidas y muchas veces son desechadas en ríos o mares, propagando la contaminación. Origen pluvial. Incluye por un lado la lluvia ácida, producida por el contacto del agua evaporada con los gases contaminantes de la atmósfera. Por el otro lado, el arrastre de sustancias contaminantes que se encuentran en la superficie terrestre. Origen agrícola ganadero. Este tipo de contaminación es resultado de las labores de riego que arrastran los pesticidas y fertilizantes usados en las plantaciones y de la limpieza del ganado que arrastran grandes cantidades de heces y orina. Consecuencias de la contaminación del agua. La contaminación del agua tiene serias consecuencias para la salud y el medio ambiente. Entre las más importantes podemos mencionar las siguientes. Propagación de enfermedades mediante el consumo de agua contaminada, tanto entre los seres humanos como en las demás especies animales. Contaminación de la tierra, lo que compromete los cultivos y puede ser causa de infertilidad del suelo. Contaminación del aire, lo que incrementa las enfermedades respiratorias.
alteraciones en el clima local, derivada de la modificación del pH, lo cual reduce la evaporación y cambia el ciclo de las lluvias. Soluciones para la contaminación del agua. Resolver el problema de la contaminación del agua nos compromete a todos. Ya es de mucha ayuda toda la prevención que se pueda tener al respecto. Por ello, algunas medidas preventivas y correctivas que se pueden tomar son las siguientes. Disminuir el consumo indiscriminado de productos manufacturados. Evitar la compra de productos plásticos y el uso de implementos innecesarios como pajillas, removedores de café o de plástico. Poner en práctica la cultura del reciclaje. Evitar derrames de aceite y otros óleos en las cañerías. Usar productos amigables con el medio ambiente. Diseñar políticas ambientales que velen con la protección de las fuentes de agua. Tratar adecuadamente las aguas residuales. Diseñar planes de control bacteriológico. Situación de las aguas en la República Dominicana. El rápido crecimiento económico y el número de las urbanizaciones ha afectado la calidad del medio ambiente y han puesto presión en la gestión de los recursos hídricos, y la recolección y eliminación de desechos sólidos se ha convertido en importantes preocupaciones ambientales. La falta de datos sistemáticos limita una evaluación precisa y detallada del alcance de los problemas. Sin embargo, existe un consenso de que la mala calidad general de los recursos hídricos superficiales, subterráneos y costeros es el resultado de la falta de gestión de aguas residuales y escorrentías agrícolas. Problemas de salud que afectan desproporcionalmente a los pobres. La escasez de agua es un problema regional como resultado de una gestión deficiente de la demanda en riego, abastecimiento de agua urbano e infraestructuras turísticas en regiones más secas. El manejo débil de cuencas conduce a la erosión del suelo y amplifica el daño y la frecuencia de la inundación. La falta general del manejo de desechos sólidos contamina las fuentes de agua, causa